Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo relacionado con el aprendizaje en Python. En esta ocasión veremos cómo podemos actualizar las tuplas. Las tuplas son elementos inmutables, lo que significa que no se puede cambiar, agregar o eliminar elementos una vez que se crea una tupla. Pero hay una solución alternativa que se puede utilizar y es convertir una tupla en una lista, cambiar esos valores y después volver a pasar nuestra lista a tupla, ¿vale? Entonces veremos un breve ejemplo de cómo podemos, por ejemplo, agregar un nuevo valor a una tupla, ¿vale? Es decir, aquí tenemos nuestra primera tupla. Si no sabes cómo crearlas, te invito a que revises el vídeo anterior que hemos creado, relacionado con las tuplas. Una vez que tenemos esta tupla, ya sabemos que son inmutables, por lo tanto no se pueden modificar a no ser que las convirtamos a una tupla, a una lista, perdón. Entonces vamos a repasar muy rápidamente cómo podemos cambiar esta tupla a una lista. Vamos a crear una nueva variable llamada, por ejemplo, y. Este puede ser el valor que ustedes quieran. Y aquí vamos a decirle que esto va a ser una lista. Por lo tanto, nuestra lista va a contener nuestra tupla 1, ¿vale? Que es esta que tenemos aquí. Después vamos a decir que la variable y va a tener, por ejemplo, en el índice 1 vamos a quitar, vamos a quitar o cambiar plátano por peras, ¿no? Índice 1, vamos a añadir peras, ¿vale? De momento hasta ahí estamos de acuerdo, hemos modificado, hemos creado una nueva variable en la cual le hemos dicho que va a pasar nuestra tupla 1 a una lista. Después hemos dicho que en el índice 1 de nuestra lista vamos a modificar lo que son los plátanos para poner peras. Y una vez que ya tenemos hecho esto, vamos a otra vez nuevamente a pasar esta lista a el valor de tuplas, que era el que tenía antes. Por lo tanto, le decimos que tupla 1 va a ser igual a tuple, ¿vale? Y vamos a cogerla de esta lista. Por lo tanto, si nosotros ahora mismo imprimimos tupla 1, vamos a guardar, ejecutamos nuestro proyecto, veremos que ya hemos cambiado los plátanos que teníamos aquí actualmente por unas peras, ¿vale? En este caso lo que hemos hecho ha sido un cambio. Entonces, para poder añadir elementos a la tupla, tenemos que hacer lo mismo. En este ejemplo hemos modificado un producto por otro, pero en otras ocasiones querremos añadir un elemento a una tupla. Pues vamos a utilizar el método append, ¿vale? Es este método que tenemos aquí, que lo hemos utilizado anteriormente en otros vídeos que hemos ido realizando. Si no recuerdo mal, lo hemos utilizado en los strings y los hemos utilizado en las listas también. Pero bueno, si tienes alguna duda de cómo se usa este método, puedes ir buscando en los vídeos que tengo en la lista de reproducción y verás que, bueno, hablaremos de este método, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos, vale? Para añadir un nuevo elemento a nuestra tupla. Como hemos dicho anteriormente, lo que tenemos que hacer es modificar nuestra tupla y convertirlas en una lista. Entonces, hasta aquí este paso lo teníamos hecho. Después vamos a decirle que y.append, ¿vale? Y vamos a añadir, por ejemplo, tenemos aquí manzana, plátano, vamos a añadir aguacates, ¿vale? Una vez que hemos añadido aguacates, ya ahora sí podemos otra vez convertir mi tupla 1 igual a tuple, ¿vale? Y vamos a imprimir la Y, ¿vale? A ver, por lo tanto, hemos modificado, hemos cambiado la lista, aquí añadiremos aguacates, aquí hemos pasado la lista, la hemos pasado a tuplas otra vez y, ¿vale? Nos queda print tupla 1, ¿vale? Guardamos nuestro proyecto y ejecutamos. Y si te fijas, ahora hemos mantenido todos los datos que había dentro de la tupla, pero sin embargo hemos añadido aguacates, que también lo teníamos por aquí, ¿vale? Vamos a cambiar esto para que se vea, por ejemplo, vamos a poner manzana, o no, manzanas las tenemos, naranjas, naranjas, guardamos,
ejecutamos y veremos cómo ya nos ha añadido las naranjas a nuestra variable. Entonces, también podemos bueno, quitar elementos de una tupla. Para quitar los elementos, bueno, solamente tendremos que utilizar el método remove, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, aquí. Vamos a quitar el append y vamos a poner remove, ¿vale? Y vamos a remover las naranjas nuevamente, ¿vale? El paso anterior no lo hacemos porque, bueno, es prácticamente igual, solo que cambiaremos este método. Entonces vamos a guardar, ejecutamos otra vez y veremos cómo ya no nos imprime, bueno, naranjas. Vamos a quitar naranjas, vamos a poner arroz, por ejemplo, porque no existe en la tupla, ¿vale? En la lista vamos a quitarlo y ahora sí nos está diciendo que ya hemos eliminado el arroz de nuestra tupla, ¿vale? Existen muchísimas maneras de poder eliminar variables o elementos que están dentro de una variable en una tupla, de modificar, de actualizar, que la iremos viendo a medida que vayan transcurriendo estos vídeos que vamos haciendo. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, espero que me dejes tu like. Lo vamos a dejar aquí en esta ocasión porque bueno, los vídeos se están haciendo demasiado largos y por lo tanto no quiero que sea tanto contenido, ¿vale?, en un solo vídeo. Así que nada, te invito a que me sigas en el canal y nos vemos en un siguiente vídeo.